Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, algo que ha generado muchísima expectación y, seamos honestos, un poquito de drama. Hoy vamos a desgranar la historia de Can Yaman y de Method Demir, y en concreto, vamos a hablar de un título que ha sonado muy fuerte: Can Yaman pide perdón a Method Demir, el fin de la traición. ¿Será cierto? ¿Qué ha pasado realmente? Acompáñenme en este viaje para descubrirlo todo. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, traemos cosas súper interesantes. Pues bien, como muchos de ustedes saben, Can Yaman y Method Demir son dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, y su química en la pantalla, especialmente en la exitosa serie Erkencikus, conquistó a millones de corazones alrededor del mundo. ¡Uf, qué pareja! Verlos juntos era pura magia, ¿verdad? No es de extrañar que los fans fantasearan con que esa química traspasara la ficción y se convirtiera en una relación real. Y de hecho lo hizo. Durante un tiempo, la pareja mantuvo una relación que acaparó portadas y alimentó todas nuestras esperanzas. Pero como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen, y la intensidad de su conexión, que tanto admirábamos, también pudo haber sido el caldo de cultivo para tensiones y malentendidos. La relación entre Can y Demet fue, cuanto menos, intensa y mediática. Desde el momento en que sus caminos se cruzaron profesionalmente, la chispa fue palpable, tanto para el público como, aparentemente, para ellos mismos. Compartieron momentos públicos que parecían sacados de un cuento de hadas, rumores que alimentaban las fantasías de sus seguidores y, sobre todo, esa conexión innegable que hacía que suspiráramos y soñáramos con un amor de película. Sin embargo, como ocurre en muchas de estas historias, el idilio, aunque apasionado, no duró para siempre. Su ruptura fue tan sonada como su romance y desde ese momento, las especulaciones sobre los motivos de la separación no cesaron, convirtiéndose en un torbellino de conjeturas que abarcó desde diferencias irreconciliables hasta rumores más oscuros y dolorosos. Y aquí es donde entra la frase que da pie a nuestro vídeo de hoy, un titular que ha resonado con fuerza en los medios y entre los fans: Can Yaman pide perdón a Method Demir, el fin de la traición. ¿Pero qué tipo de traición estamos insinuando aquí? ¿Qué hay realmente detrás de estas palabras que parecen sugerir un profundo quiebre y un intento de reparación? Vamos a ser claros desde el principio. La información que rodea a las rupturas de celebridades a menudo es un cóctel complejo y a veces confuso de rumores, interpretaciones periodísticas y, en ocasiones, declaraciones veladas o intencionadamente ambiguas. En el caso de Can y Demet, la ruptura fue un tema de gran interés público, lo que llevó a una avalancha de especulaciones. Se habló de incompatibilidad de caracteres, de agendas de trabajo increíblemente apretadas que dificultaban la convivencia, de las enormes presiones que conlleva la fama repentina y la atención constante de los medios, pero también, y aquí es donde reside el meollo de la cuestión y el origen del titular que nos ocupa, surgieron rumores más oscuros, susurros insistentes de deslealtad, de comportamientos que iban más allá de las simples diferencias o el cansancio de la rutina. Y es precisamente en este contexto de rumores de infidelidad o actos que rompieron la confianza mutua donde la figura de la traición toma un papel protagónico y se convierte en el eje de la narrativa. Se ha dicho, y hay diversas fuentes que de forma más o menos explícita insinúan, que durante la relación o en el tumultuoso proceso de ruptura, uno de los dos, o incluso ambos, pudo haber incurrido en comportamientos que la otra parte consideró como una traición devastadora. En este sentido, la narrativa que ha cobrado una fuerza considerable y que parece estar en el trasfondo del titular es que Can Yaman habría intentado recuperar la confianza de Method Demir, quizás reconociendo algún error o acto de deslealtad que habría dañado profundamente su relación. Es fundamental recalcar, y debemos ser muy precisos al respecto, que hasta ahora, ninguno de los dos protagonistas ha hecho declaraciones públicas detalladas y explícitas sobre los motivos exactos de su ruptura, más allá de términos generales como diferencias o la necesidad de enfocarse en sus carreras. Sin embargo, el eco persistente de los rumores sobre una posible traición ha sido lo suficientemente fuerte como para alimentar titulares y mantener viva la especulación del público. Piénsenlo bien: en el competitivo y a menudo implacable mundo del espectáculo, la imagen pública y la reputación lo son absolutamente todo.
Y cuando una relación pública, especialmente una tan mediática como la de Khan y Demet, termina, y si además hay rumores persistentes de infidelidad, de comportamientos poco éticos o de un quiebre fundamental de la confianza, la reputación de los involucrados puede verse seriamente afectada, tanto a nivel personal como profesional. Por eso, si realmente existió una situación que Demet Özdemir percibió como una traición profunda, y si Can Yaman ahora está buscando su perdón, esto podría interpretarse como un intento desesperado por sanar heridas, por cerrar un capítulo de su historia personal y pública de una forma más digna y menos dañina, o incluso como un intento de iniciar el camino hacia una reconciliación, aunque ésta sea a un nivel puramente personal y no necesariamente público o romántico. Ahora bien, ¿qué significa realmente pedir perdón en este contexto tan delicado y rodeado de tantas especulaciones? Es muy importante entender que en el mundo de las celebridades, una petición de perdón rara vez se materializa como una declaración oficial ante los medios, con un micrófono en mano y cámaras apuntando a cada movimiento. Es mucho más probable, casi seguro, que se trate de gestos privados, de conversaciones íntimas y confidenciales, o quizás de indirectas sutiles que llegan a través de amigos en común o que son hábilmente filtradas a la prensa por fuentes cercanas a los involucrados. Los medios de comunicación y los fans, siempre ávidos de detalles jugosos, suelen ser extraordinariamente hábiles para interpretar cualquier pequeño indicio, cualquier palabra o silencio, como una pista reveladora. Si imaginamos un escenario plausible donde realmente hubo una traición, la forma en que Can Yaman podría estar pidiendo perdón sería, por ejemplo, a través de mensajes directos en plataformas privadas, llamadas telefónicas cargadas de emoción, o incluso a través de terceros de confianza que actúan como intermediarios. Podría ser un reconocimiento sincero de que cometió un error, de que no actuó de la mejor manera posible en un momento crucial, y que lamenta profundamente el dolor que pudo haber causado a Demet. El objetivo último de pedir perdón, en teoría y en un plano ideal, es aliviar la carga emocional, demostrar un arrepentimiento genuino y palpable, y en algunos casos, abrir la puerta a la posibilidad de la sanación emocional y la resolución de conflictos. Y en el caso de Demet Özdemir, ¿cómo reaccionaría ante una petición de perdón, especialmente si proviene de alguien con quien compartió una historia de amor tan intensa y pública? Ella, que ha demostrado ser una mujer excepcionalmente fuerte, independiente y muy centrada en el desarrollo y éxito de su carrera profesional, seguramente manejaría una situación así con la máxima discreción y profesionalismo. Si Can Yaman realmente le ha extendido una petición de perdón, la decisión de aceptarlo o no, de seguir adelante y quizás mantener un puente de comunicación, o de mantener la distancia y cerrar definitivamente esa puerta, estaría completamente en sus manos. Y es muy probable que cualquier paso que dé en esta dirección sea cuidadosamente meditado, analizado y pensado principalmente en su propio bienestar emocional y su tranquilidad personal, lejos del escrutinio público. El concepto de fin de la traición puede interpretarse de diversas maneras, y cada una de ellas arroja una luz diferente sobre la posible situación. Por un lado, podría significar, de manera literal, el fin de los actos o comportamientos que generaron esa traición en primer lugar. Es decir, que la persona infiel ha cesado esas acciones perjudiciales. Por otro lado, podría referirse al fin de la etapa de resentimiento, de dolor intenso o de conflicto activo asociado a esa traición. Significaría que la herida, aunque quizás todavía presente, ha comenzado a sanar y el dolor ya no es tan agudo. Y en un sentido más optimista y esperanzador, podría ser el inicio de una nueva etapa de entendimiento, donde se ha logrado superar el conflicto, se ha perdonado y se ha encontrado una forma de seguir adelante, ya sea como amigos que se respetan mutuamente o simplemente cada uno por su lado, en paz y con la lección aprendida. Los medios turcos, siempre ávidos de cualquier noticia, por pequeña que sea, sobre estas dos estrellas tan queridas y seguidas, han estado, y siguen estando, muy pendientes de cualquier movimiento, cualquier desliz, cualquier indicio que pueda revelar algo nuevo sobre su relación pasada y presente. Han analizado minuciosamente sus redes sociales, sus apariciones públicas, sus declaraciones para intentar desentrañar la verdad oculta detrás de las sonrisas y las agendas apretadas. Y es precisamente en este terreno fértil de la especulación y el análisis mediático donde nacen estos titulares, a menudo sensacionalistas y llamativos, pero que indudablemente refleja la gran curiosidad y el interés insaciable del público por las vidas privadas de sus ídolos. Es crucial recordar, y este es un punto que no podemos obviar, que en este tipo de historias, la información que llega a nosotros, los espectadores y seguidores, es invariablemente filtrada y en muchos casos interpretada por terceros. No siempre tenemos acceso a la verdad completa, a la totalidad de los hechos, ni a los matices más íntimos y complejos de las relaciones personales.
Lo que sí podemos observar, y lo que a menudo se convierte en el foco de atención, es cómo estas situaciones personales impactan en la percepción pública de los artistas y, en consecuencia, en el desarrollo de sus carreras. Una ruptura marcada por rumores de traición, si no se maneja con la delicadeza y la prudencia necesarias, puede generar una imagen pública negativa, algo que cualquier artista con proyección desea evitar a toda costa. Por eso, un intento de pedir perdón, ya sea público o privado, podría ser, en parte, una estrategia calculada para limpiar su imagen, especialmente si su carrera se ha visto afectada o si existe el riesgo de que lo sea en el futuro. Además de todo lo anterior, es fundamental considerar el factor tiempo. Las rupturas ocurren en la vida de todas las personas, incluidas las celebridades, y con el paso del tiempo, los individuos pueden madurar, reflexionar profundamente sobre sus acciones y sus errores y, en consecuencia, cambiar su perspectiva. Lo que pudo haber sido un dolor insoportable, una herida profunda e irreparable en el momento de la separación, con el paso de los meses o incluso de los años, puede ser visto desde una óptica completamente diferente. Es perfectamente posible que Can Yaman, tras un periodo de reflexión personal y quizás de crecimiento, haya llegado a la conclusión de que cometió errores significativos en su relación con Demet y que ahora desea enmendarse, al menos en un plano personal, de forma sincera. Y este tipo de reconocimiento en sí mismo representa un paso importante hacia la madurez emocional y la asunción de responsabilidad. Ahora, pensando en ustedes, mis queridos seguidores, aquellos que siempre están ahí, interactuando y mostrando su apoyo, ¿qué piensan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman realmente ha tomado la iniciativa de pedir perdón a Demet Özdemir, quizás de forma privada o a través de alguna indirecta mediática? ¿Creen en la posibilidad de que haya habido una traición, tal vez una que marcó de manera definitiva el fin de su relación y que ahora se intenta dilucidar o superar? Me encantaría, de verdad, leer sus opiniones, sus teorías y sus sentimientos al respecto en la sección de comentarios. ¿Se imaginan una posible reconciliación, aunque sea amistosa? ¿O creen que es un capítulo cerrado y que lo mejor para ambos es que cada uno siga su camino individualmente? Dejen volar su imaginación, compartan sus reflexiones más profundas conmigo. Y si les ha gustado este vídeo, si han encontrado fascinante este tipo de análisis detallado de las historias del mundo del espectáculo, no duden, por favor, en regalarme un buen me gusta. Su apoyo, su entusiasmo y su interacción son la principal motivación que me anima a seguir trayéndoles contenido de calidad, a dedicar horas a la investigación y la producción, y a mantener este canal activo y vibrante. Y si por alguna razón aún no lo han hecho, suscríbanse. Únanse a nuestra creciente comunidad de amantes del espectáculo y del análisis profundo. Tenemos muchísimos temas interesantes y controversias que explorar juntos en los próximos vídeos. No olviden compartir este vídeo con sus amigos, familiares y con cualquier persona que disfrute de un buen análisis y una perspectiva informada del complejo y a menudo fascinante mundo de las estrellas. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir continúa siendo un tema de gran interés para el público y los medios. Los rumores sobre una petición de perdón por parte de Can y la insinuación del fin de una supuesta traición han capturado la atención de manera significativa. Si bien los detalles concretos son escasos y la mayor parte de la información proviene de fuentes especulativas y del análisis mediático, el simple hecho de que estos titulares cobren fuerza y resuenen entre el público nos habla de la complejidad inherente a las relaciones personales, especialmente cuando éstas se desarrollan en el foco de atención pública. Lo más importante, independientemente de lo que haya ocurrido en la intimidad de su relación, es que esperamos, sinceramente, que ambos artistas encuentren la paz interior, sanen cualquier herida y sigan cosechando éxitos rotundos en sus prometedoras carreras. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer y un privilegio desgranar esta intrigante historia con ustedes, compartiendo reflexiones y analizando las diferentes capas de esta noticia. Recuerden siempre que la vida de las celebridades, aunque parezca un libro abierto para el público, está llena de espacios privados y emociones profundas. Los verdaderos gestos de perdón, las heridas más profundas y las reconciliaciones más significativas, suelen ser, en última instancia, asuntos privados que pertenecen solo a las personas involucradas. Les mando un abrazo gigante lleno de energía positiva y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.